Buenos días, hermanos y hermanas. Bienvenidos al devocional matutino. Este es un capítulo muy largo y es una escritura muy familiar para nosotros. Pero ustedes ven que hay historias. ¿Cuántas historias hay en este capítulo? Hay 5 historias. Pero entonces la primera y la segunda y la tercera historia están todas conectadas. Quiero dividir este capítulo en 5 segmentos. El primer segmento es del versículo 1 al versículo 5. Y entonces es donde Jesús fue rechazado en su tierra natal. Y la siguiente es cuando Él envía a los discípulos, del versículo 7 al 13. La tercera historia es del versículo 14 al versículo 19. Está hablando acerca de Herodes, el rey Herodes. Y después, el tercer, luego del 30 al 44 es el siguiente fragmento, del 45 al 52, el fragmento donde Jesús camina sobre el agua. Y cuando nosotros leemos esto, es muy fácil dividir las lecciones de esta forma y leerlo así y dividirlo así. Pero cuando tanto el pastor Joshua nos compartía ayer acerca de la mujer que tenía flujo de sangre y la niña que estaba enferma y que fue resucitada. Y que esos dos son como una especie de explicación o de exclamación entre comillas, porque es una historia que está en medio de otras historias y que esto nos muestra que eso fue un gran milagro. Y para hoy aquí en capítulo 6 de Marcos también tiene una estructura similar. Aquí estamos hablando de estas 5 historias. Nosotros vamos a ver que estas historias en el medio que se tratan de el rey Herodes es una historia negativa. Esta historia está allí entre otras 2 historias. Está allí en medio de otras 2 historias. Y en el versículo del 7 al 14, donde se habla del envío de los 12 discípulos, entonces de aquí salta al versículo al versículo 13, donde dice que de repente salta ese tema donde dice que ellos echaban fuera muchos demonios. Y entonces los discípulos vienen a Jesús y le decían, en el versículo 40, donde dice, nosotros hicimos esto y echamos fuera demonios y pudimos, cuando fuimos de 2 en 2 para evangelizar. Pero entonces está en medio de eso, del envío de los 12 discípulos y de la reacción de los discípulos cuando fueron a predicar. Allí es donde se encuentra encapsulada o se encuentra en medio de estas 2 historias, la historia del rey Herodes. Y entonces nos habla de esto después de la alimentación de los 5,000 y cómo Jesucristo alimentó a 5,000 hombres. Y entonces quedaron 12 canastas quedaron 12 canastas llenas de la comida que Jesús multiplicó. Y después viene y se nos habla acerca de esa autoridad del reino. Al poner estas 2 historias juntas, y el autor intencionalmente quiere que nosotros veamos que cuando el evangelio es proclamado, aunque la tierra esté corrompida, aunque Herodes sea un hombre corrupto que se encuentra en una posición en la política,
Se nos está hablando de que la política está construida sobre el temor. Y después cuando se nos habla de la multiplicación del pan y de los peces, se nos habla aquí, se nos muestra de que el reino de Dios está establecido en compasión, en misericordia. Y entonces se nos habla que la gente a la que se sirve, a la que se está sirviendo, es a la gente que tiene necesidad, mientras que Herodes lo que está es celebrando su propio cumpleaños. Aquí se está hablando de dos diferentes reinos y la diferencia entre ellos. Así que este es el título. El título que le doy es el festival o el banquete de Jesucristo versus el banquete de Herodes. Ahora vamos a mirar el primer fragmento, que es del versículo 1 al 5. Versículo 1 al 6, primer fragmento. Salió Jesús de allí y vino a su tierra y le seguían sus discípulos. En el capítulo previo, él había sanado a gente y entonces él había ido a Nazaret, que era su pueblo natal. Y el versículo 2 dice, y llegado el día de reposo, la gente allí se asombraba mucho. Él venía, comenzó a enseñar en las sinagogas y muchos oyéndolo se admiraban. Y entonces las emociones de la gente pasaron de admiración a menosprecio. Y esto se da en el versículo 3. Ahí le menospreciaron en el capítulo 3. Así que el terruño o el pueblo natal pasó de admiración a menosprecio hacia Jesús. En cuestión de un versículo. ¿Quiénes son esa gente? El pueblo natal son la gente, sus familiares, son su propia familia. Y también se habla de los vecinos con los que Jesús creció. Sabemos que en el pasado la gente no se mudaba muy a menudo. Así que la gente que nació en Nazaret, muy probablemente ellos van a permanecer allí hasta que mueran. Así que la gente de ese pueblo natal, la gente que creció con él, era la gente que lo vio exactamente eso, que lo vio crecer. ¿Y por qué es entonces? ¿Por qué le menospreciaron? En el versículo 3 nos dice, ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José? ¿No es que él mismo es un carpintero? Así que si nosotros tratamos de empujar a esto, decimos, oh, ok, pues si el papá era un carpintero, Jesús también es un carpintero. ¿No es este el hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? Es una persona ordinaria y tiene hermanos ordinarios. Y él es tan ordinario como sus hermanos, es lo que están diciendo. Porque todos estos nombres, José, Jacobo, Judas, Simeón, son nombres muy comunes. ¿Y cómo es posible que ahora venga aquí Jesús y pretenda que él es un rabí? Wow. Cuando él era un bebé, yo lo miraba cuando él hacía pupú. Y yo lo miraba cuando hacía todas esas travesuras de niño. Yo lo cuidaba cuando era un niño. Y que mientras su padre hacía trabajo de carpintería, entonces él venía y también hacía sus cosas, pero esas habilidades suyas de carpintero son muy ordinarias. ¿Cómo es posible que ahora viene y que habla acerca del reino de Dios? Porque él viene y habla de estas cosas. Así que la gente en su terruño, en su pueblo natal, tenía muchas dudas acerca de Jesús, porque él había tenido orígenes muy humildes. En inglés se llama como que es algo familiar, que tiene familiaridad.
Pero muchas veces nosotros también menospreciamos a nuestras familias. Porque cualquier movimiento que usted haga, yo sé exactamente qué es lo que usted va a hacer o lo que está pensando. Porque sus momentos oscuros o cuando usted está enojado, usted siempre viene y se lo dice a alguien y la gente le conoce. Por eso es que entre su familia, entre sus familiares, ser testimonio acerca de Jesús es lo más difícil. Porque ellos tienen un estereotipo muy fuerte acerca de usted. Y en el capítulo, en el Evangelio de Juan, dice la Escritura que ni siquiera sus hijos le creían. Pero sabemos que cuando Jesucristo fue crucificado y luego cuando resucitó, sabemos que la gente que le seguía y su hermano Santiago llegó a ser un discípulo porque él miró el reino de Dios y miró que el Evangelio era real. Miró a Jesucristo crucificado y que Él resucitó. Pero mientras estaba acá, Jesús no forzaba. Versículo 6. Y estaban asombrados de la incredulidad de ellos y recorría las aldeas alrededor enseñando. No hizo más milagros. Así que esta historia de Jesús realmente nos motiva para cuando nosotros estamos tratando de compartir el Evangelio con nuestros familiares. Y a veces cuando nosotros bromeamos entre nuestros compañeros de trabajo o colaboradores, hablamos de que compartir el Evangelio con los familiares es lo más difícil y que realmente involucra una gran presión. Pero al final vemos que Jesús, a través de su vida, a través de la historia de su vida, fue capaz de revelar a su propia familia que Él era el verdadero Mesías. Y quiero motivar a cada uno de los que están aquí, para que Jesús tampoco fue aceptado por su propia gente, su familia o por sus familiares, y que el ser rechazado por sus familiares es algo muy normal, pero Jesús al final fue capaz de traer el reino de Dios a la tierra. Y quiero motivarnos, que nos motivemos unos a otros para que con su testimonio es su arma más importante. Jesús no podía compartir el Evangelio aquí en este momento, pero al final Él fue capaz de hacerlo. Así que cada uno de ustedes que todavía anhela compartir el Evangelio con sus familiares, sí hay esperanza. La segunda historia es del versículo 7 al 13, cuando Jesús está enviando a los 12. La inspiración que yo recibo acá es que la importancia de la comunidad donde van enviados de dos en dos no es una sola persona. Donde quiera que ellos van, ellos nos llevan muchas cosas, ellos confían en la provisión que se le da en el pueblo a donde van. Y entonces la gente en el pueblo va a ser capaz de recibirlos, de aceptarlos. Y si no los aceptan, dice que si no los aceptan, entonces que se sacuden el polvo de debajo de los pies de ellos. Bueno, ellos iban de dos en dos. No es solamente que nos reunimos para estar juntos. Cuando nosotros venimos a la iglesia, no es solo que nos reunimos aquí con nuestra gente de la célula. Cuando la iglesia le da a usted la autoridad y le manda a usted, por ejemplo, a su oficina, al mercado laboral, o le manda a su hogar, usted es enviado.
Pero mucha gente piensa que es muy difícil compartir el evangelio con la gente en la oficina. Dicen, no me puedo, muchos adolescentes dicen, no me puedo ni ayudar a mí mismo, ¿cómo puedo ayudar a otros? Y dice, ¿cómo es posible si mi desempeño no es muy bueno? ¿Cómo puedo yo ir y hablarles acerca de Jesús? Pero sea en el mercado laboral, en la oficina, en su trabajo o en la escuela, usted tiene que buscar una persona que tenga el mismo corazón, la misma mente que usted. Y entonces cuando ustedes van de dos en dos, lo van a hacer juntos. Y es mucho más poderoso. Así que no sé si es en la escuela o en su trabajo, quizás ellos necesitan respuestas la gente en esos lugares. Y claro que usted también, lo mejor, lo ideal es que encuentre una persona que viene aquí a la iglesia. Lo importante es que usted tiene que encontrar un compañero para hacer esto juntos y para que sean enviados juntos. Y entonces, en la comunidad usted puede servir juntos. Y también habla del versículo 30. No, el versículo dice que entonces al final era como que ellos tuvieran, versículo 30, entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaban lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Es como que están reunidos como en una célula. Recuerda que brinca al versículo 30, ¿verdad? Porque la historia de Juan el Bautista está en medio de estas dos. Y es lo que el pastor Josa estaba hablando ayer. Ir más allá de la iglesia. Entonces usted llega a ser eso, un sacerdote real. Pero usted necesita la fuerza de la iglesia 611 para que le dé apoyo y fuerza. Y esto realmente nos reta a todos nosotros en la célula. Nosotros nos vemos a nosotros mismos en este rol. ¿Tiene usted realmente la determinación para compartir el evangelio o es usted indiferente? Bueno, usted puede compartirlo en la célula y usted puede orar para que usted pueda ser enviado de dos en dos a compartir el evangelio con alguien más. Y entonces nosotros podemos cambiar el lugar de trabajo o podemos cambiar en la escuela. Y entonces la historia de Herodes está en los versículos del 14 al 29. La historia de la muerte de Juan el Bautista. Estamos hablando aquí de la oscuridad en la política y la corrupción de estas autoridades tempranas que estaban en el poder. Ahora, el rey Herodes no es el gran rey Herodes. El gran Herodes era el rey Herodes que estaba reinando cuando Jesús nació. Pero esto, cuando Jesús empieza ya a evangelizar, aquí este otro Herodes es el hijo de el gran Herodes. Este Herodes realmente le estimaba mucho al Juan el Bautista e inclusive le gustaba escucharlo. Versículo 20 habla de ello. Porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba a salvo, y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Esto se encuentra en el versículo 20. Así que este rey, él realmente sabe que es la verdad. Él sabe que lo que esté hablando Juan el Bautista es acerca del reino de Dios. Así que cuando Herodes escuchó hablar de Jesús, tenía temor.
por lo que dice el versículo. Dice, porque este es acaso Juan el Bautista que ha resucitado de nuevo, porque todo lo que Jesús hacía era muy similar a lo que hacía Juan. O por ejemplo, era como le comparaban con Elías, porque Elías era como el representante de los profetas del Antiguo Testamento. Y decía, guau, este es Juan, el que yo decapité. Así que Herodes, de hecho, en su corazón está lleno de temor. Yo le decapité y ha resucitado. Entonces este Juan definitivamente quiere venir y hacer algo, y hacerme algo. Y Marcos registra por qué es que Herodes decapitó a Juan el Bautista. Y era porque Juan el Bautista tenía un conflicto con la esposa de Herodes. El hermano de Herodes, Felipe, murió. Por alguna razón, pero él estaba separado de Herodías. Y al final él se casó con la hermana, se casó con el hermano. Y esto era en contra de la ley de Moisés. Básicamente lo que se dice de lo que usted ha hecho no es legal. No te es lícito tener la mujer de tu hermano. Y entonces la mujer, Herodías, estaba muy enojada. Y entonces ella usó la oportunidad y aprovechó esa oportunidad de la festeja de cumpleaños y le dijo a su hija, lo vemos aquí en el versículo 23, y le juró, todo lo que me pidas te daré hasta la mitad del reino, porque estaba muy feliz Herodes de verla danzar, a la hija de Herodías. Hasta la mitad del reino de Mir. Y entonces, ¿qué fue lo que pidió? Lo que Herodías le dijo a su madre, la cabeza de Juan el Bautista. Y eso fue un momento demasiado triste para Herodes, pero como todo el mundo estaba viendo, él dijo, está bien, voy a decapitarlo. Y entonces vino y trajeron la cabeza de Juan el Bautista. Trajeron la cabeza de Juan el Bautista en un platillo. Esto es un banquete ridículo. Es como una película. Es algo realmente ridículo. ¿Usted usa este banquete para celebrar el cumpleaños de Herodes? Y entonces usted ve la realidad de Herodes cuando llega el asunto de políticas. Él no escogió el reino de Dios. No importa qué tanto había escuchado Juan el Bautista acerca de la predicación, no importa cuánto Herodes había escuchado de la predicación de Juan el Bautista. Usted diría, guau, él parece que es un seguidor, porque él escucha las predicaciones de Juan el Bautista. Y que usted diría, guau, él está siguiendo a Dios. Pero cuando esto llega al punto a la arena política, cuando hay un conflicto entre el reino de Dios y el reino del hombre, cuando se dan esos conflictos y diferencias, básicamente lo que hizo fue desechar el reino de Dios. Básicamente él rechazó el reino de Dios. Y esto es básicamente un banquete terrenal donde se usa el odio y donde se usan muchas estrategias. Y entonces es donde se sirve a las autoridades de este mundo. Ese banquete de cumpleaños, los que estaban más contentos eran los invitados. Y usted tiene esa élite
esos, aquí hay una gran pérdida en el reino de Dios. A través de la Biblia nosotros podemos ver las condiciones de la hora. Cómo Juan el Bautista murió. Realmente estaba mostrando, era como una sombra de cómo Jesucristo iba a morir. Y la muerte de Jesús iba a ser capaz de servir. Está también señalando en eso la muerte de Jesús a Pilato. Porque Pilato, Herodes era como una sombra de Pilato. Porque Jesús murió bajo la autoridad de Pilato. Que es cuando Pilato se encontraba en autoridad. Después vamos a ver cómo muchos de los discípulos fueron martirizados por el reino de Dios. Y eso muestra el tiempo en que ellos estaban viviendo. Pero después de la fiesta, el banquete de Herodes, nosotros vemos versículo 31 al 44, la alimentación de los 5,000. ¿Y cómo es que todo esto empezó? Y salió Jesús y vio una gran multitud. Y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Él tenía misericordia, él tenía compasión de ellos. Compasión significa, la definición de compasión es que siente el dolor de otros. La traducción en inglés es compasión. Pasión, además del significado de pasión por sí mismo, significa que usted es capaz de pagar pagar un precio porque alguien tiene o está en dolor. Debido al dolor de la compasión, debido al dolor de la multitud, es que Jesús llegó a tener compasión por ellos. Es el dolor, un dolor común. Jesús era capaz de sentir el dolor de la multitud. Entonces se da aquí una conversación muy interesante entre los discípulos y Jesús. Cuando Jesús les dijo, denles de comer, dice, pero ¿cómo? Dice, vayan a comprar algo para ellos. Pero dice, nosotros tenemos tan poco. Es como decir, si solamente puedo comprar si solo puedo comprar un almuerzo que vale $20, ¿cómo puedo yo alimentar a tanta gente con esto? Y Jesús le dice, ¿cuántos panes tienen ustedes? Y ellos le preguntaron a la gente que estaba allí en esa reunión, ¿cuánto tenían? Y al final ellos lograron encontrar 5 panes y 2 peces. Y entonces Dios les dijo que se sentaran, que se recostaran a todos por grupos sobre la hierba verde. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces y levantándolos los ojos al cielo, bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante y repartieron los dos peces para todos. Y comieron todos y se saciaron. Aquí está hablando acerca de la abundancia del reino de los cielos, comparado con esos banquetes de la tierra, esas fiestas del mundo, es
bailar, divertirse, sacrificar a alguien para poder servir a la gente real de la corte, pero no así el banquete de Jesucristo. A Él no le importa qué tanto usted tiene. El reino de Dios, lo que lo que, lo que enfoca es que traiga lo que usted tenga, y ya eso es suficiente, porque esto sería ya suficiente y significa abundancia. Con tan poco, decían los discípulos, ¿cómo podemos alimentar a tanto? Pero Jesús le está diciendo, el reino de Dios no es así. A veces usted piensa, oh, no tengo suficiente. Pero lo que usted tiene es suficiente para poder alimentar a otros. A veces usted piensa, guau, no tengo mucho que ofrecer, soy muy pequeño, mi capacidad es muy poca. No sé nada de nada. No sé cómo adorar, no sé cómo compartir la palabra. Mi vida es súper ordinaria. Pero yo quiero motivarle a ustedes que los 5 panes y los 2 peces, quiere decir que lo que usted pueda hacer en el reino de Dios, eso es ya abundancia. Y usted puede servir con ello a mucha gente. Después anteriormente hablamos de cómo los discípulos fueron mandados de 2 en 2. Quizás lo que usted puede hacer es algo muy básico, pero en el nombre de Jesús usted lo hace. Y en el reino de los cielos, eso será capaz de multiplicarse y crecer debido a la abundancia del reino de Dios. Lo más importante es que usted tenga compasión. Usted sabe que en su oficina, los colegas allí y sus amigos, ellos son ovejas, son como ovejas sin pastor. Pero cuando usted es capaz de tener esa compasión, usted puede entonces llevar esos 5 panes y esos 2 peces y usted puede compartirlos con la gente que está alrededor de usted. Entonces, al ver y leer acerca de los milagros de Jesús, Herodes, por ejemplo, vino y lo miró, pero no cambió la política del momento. El rey Herodes, en su posición y la oscuridad de ese mundo, llegó a ser aún más y más ridícula. La gente solo buscaba sus propios beneficios. Y entonces él vino y renunció al reino de Dios. No lo escogió al reino de Dios. Y esa es exactamente la condición del mundo hoy. Cuando el evangelio es capaz de crecer, entonces y con la oscuridad del mundo, pero cuando nosotros vemos estos festivales, cuando vemos estos festivales de Herodes y cuando vemos la alimentación de los 5,000, esas dos cosas están pasando en paralelo, al mismo tiempo, prácticamente. Herodes, debido a los beneficios, él no quiso escoger a Dios. Pero los discípulos más bien sacrificaron su propio confort para seguir a Jesús y para servir aquí en este mundo. Mientras que el rey Herodes y su banquete, o podemos llamarle el banquete del rey, nosotros tenemos que decidir en nuestra mente, tenemos que hacer una decisión a qué banquete vamos a ir. Vamos a ir al banquete del mundo que está lleno de dinero y de poder, o al banquete del reino de Dios que tiene 5 panes y 2 peces. Y de hecho, el nacimiento de Jesucristo fue de una forma muy humilde. Mientras que Herodes había nacido en la corte del rey, en la realeza.
Pero cuando nosotros vamos y seguimos el reino de Dios, nuestra vida puede ser abundante. Y al final del tiempo, el reino de Dios va a reemplazar el reino del mundo y nosotros podemos tomar parte de él. Y el reino del Dios hoy va a manifestarse a sí mismo. Y así como los discípulos, nosotros tenemos que ser como estos, como los discípulos de Jesús. Tenemos que participar y tenemos que dar los 5 panes y los 2 peces. Esa es la abundancia del reino. No es enfocado en el dinero o en la riqueza o en el poder del mundo. Que el Señor bendiga su palabra. Pongámonos en pie y adoremos al Señor.